Buenos días, bienvenida al postre bíblico de hoy. Hoy vamos a estudiar Lucas 7, vamos a empezar orando. Recuerden que al inicio siempre hacemos como un recorderis de la técnica de estudio que usamos y es las preguntas que le hacemos al texto bíblico. O sea, primero empezamos orando. Entonces vamos a empezar orando y ya explico la técnica. Padre, gracias mi Rey por este nuevo día, por esta nueva semana que nos regala, Señor, por tener el privilegio de reunirnos, de leer tu palabra, Señor, en nuestro idioma, sin tener, Dios mío, bendito, que estarnos escondiendo ni ocultando, Señor, sino que tenemos esa libertad de leerla, de aprender de ti, de conocerte más a través de ella. Por eso te pedimos, papá, que nos hables, que abras nuestros ojos, que ilumines nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer un recorderis de la técnica de estudio y es que siempre recordamos porque el cerebro aprende por repetición o también hay alguien que de pronto vea este video por primera vez y pueda ayudarle, digamos, en su tiempo de estudio, esta técnica que estamos usando. Entonces, recuerda que nos hacemos inicialmente 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación tiene para mi vida? Entonces, ¿en qué dice? Es donde nos preguntamos literalmente qué quiso decir el autor, o sea, originalmente, qué quiso decir el autor del texto bíblico que estamos leyendo, quién lo escribió, en qué año, cuál era el contexto histórico, cultural en ese momento. Miramos como todo, eso en teología se llama como toda esa exégesis del texto bíblico. Ahí también nos podemos apoyar comparando eso que estamos leyendo en diferentes versiones de la Biblia. Hoy, por ejemplo, la vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Pero cuando queremos hacer un estudio más profundo, podemos leerla en diferentes versiones. Entonces, por ejemplo, podemos leerla en esta Nueva Traducción Viviente, en Reina Valera, en NBI, en Nueva Biblia de las Américas, que también es excelente esa versión. Entonces, en esa primera pregunta de qué dice, es mirar todo ese contexto histórico, cultural y el mensaje original que quiso decir el autor. Hay un canal de YouTube que se llama Proyecto Biblia y ellos también hacen como una ilustración de cada libro de la Biblia y esto también nos sirve mucho en esta parte para entender más el contexto. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿qué significa? Listo, después de leer o mientras vamos leyendo. En esta parte es donde usamos esta técnica de estudio que son los resaltadores, son 4 colores. Bueno, me falta acá uno, pongamos que es este. En esa segunda parte que ya vamos a profundizar más en el texto bíblico, entonces usamos 4 resaltadores o colores, o sea, 4 colores diferentes. Y a cada color le vamos a pegar una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el azul, yo tengo la pregunta, ¿qué me está enseñando de Dios? Entonces, de eso que yo acabo de leer o mientras voy leyendo, yo me voy haciendo estas preguntas y por eso este sticker es súper chévere porque entonces mientras nos vamos aprendiendo las preguntas, ya las tenemos ahí a la mano y no vamos a tener que ir a buscar en la agenda las preguntas. Por eso esta forma es muy práctica para estudiar la palabra. Entonces, me pregunto, ¿qué me está enseñando de Dios? Y si ahí en el texto que estoy estudiando me está diciendo algo específicamente de Dios, me está enseñando algo de Dios, lo resalto con azul. O si entre líneas, no literal me está diciendo algo, pero entre líneas me está enseñando que Dios es soberano, que Dios es poderoso, entonces me hago esa pregunta y medito como en eso. En otro color, yo por ejemplo uso el verde. Tengo otra pregunta que es, ¿hay algún pecado que evitar o del cual yo me debo arrepentir? Entonces, de eso que yo estoy leyendo, me hago esa pregunta. Y si literalmente en el texto dice algún pecado que yo debo evitar o que me debo arrepentir, lo puedo resaltar con verde. Si está así como entre líneas y lo interpreto según lo que leí, entonces medito como en eso. ¿Qué pecado hoy en esto que estoy leyendo, que estoy estudiando, qué pecado debo evitar o me debo arrepentir porque no he estado practicando? Otra
pregunta, que la tenemos con otro color, es, ¿hay alguna promesa que reclamar? Yo, por ejemplo, eso lo tengo con rosado. Entonces, si en eso que estoy leyendo hay alguna promesa que reclamar, por ejemplo, esta mañana leía con mi esposo el Salmo 29 y tenía una promesa súper linda y es que el Señor nos fortalece y nos bendice con su paz. Entonces, por ejemplo, esa promesa yo la resalto con rosado. ¿Por qué? Esta técnica de estudio, ¿por qué es importante? Bueno, acá me falta otra pregunta, son 4 preguntas, 4 resaltadores diferentes. Cada resaltador le podemos pegar la pregunta. Si no tienes forma de hacer los stickers, pues los escribes en una hojita y se lo pegas con cinta transparente. Hay otro color, este no tiene el sticker, pero entonces hay otro color que tiene otra pregunta. ¿Hay algún mandato que obedecer? ¿Hay algo de eso que yo estoy leyendo hoy que me está invitando como que debo hacer, o sea, debo hacer algo, me está llamando como a la acción, de que el Señor me está mandando a hacer algo, a ser más obediente? Hoy vamos en este capítulo, hay un mandato súper clave y ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo lo resalté con naranja, que es con el que yo resalto esa, la respuesta como a esa pregunta, ¿hay algún mandato que obedecer? Entonces, esta técnica es muy práctica para estudiar la Biblia. Entonces recuerda, es sino que consigas 4 colores, pueden ser colores o resaltadores, y que a cada color tú le asignes una pregunta. ¿Qué me está enseñando de Dios? ¿Hay algún pecado que evitar o de cuál arrepentirme? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Y hay algún mandato que obedecer? Y esto me va a ayudar a que yo no solamente lea la Biblia, sino realmente medite en ella, me pregunte y aprenda muchísimo más. Y que cuando yo abra mi Biblia, no esté rayada por rayarla, sino que cada color yo sé que significa algo. Y cuando yo abra mi Biblia y de pronto en esos momentos que estamos desanimadas y veamos todo eso que está resaltado con rosado, recordemos esas promesas que Dios ya nos hizo. Y la misma palabra de Dios dice que fiel es el que hizo la promesa y que cuando en esos momentos, no sé, de desánimo, de angustia, pues, abramos nuestra Biblia y veamos todo eso que tenemos resaltado con el color de las promesas, recordemos todas las promesas que Dios nos hizo, porque son esas promesas las que nos sostienen cuando todo se pone como difícil. Bueno, ya lo último, entonces recuerden qué dice, es mirar todo el contexto histórico y lo que realmente quería decir el autor originalmente. ¿Qué significa? Es hacerme todas esas preguntas, meditar en eso que me está enseñando de Dios. ¿Hay alguna promesa, hay algún pecado que evitar? ¿Hay algún mandato que obedecer? Y la última pregunta que me hago es, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Esto que estoy estudiando hoy, ¿qué aplicación tiene para mi vida? ¿Y qué acciones voy a tomar? Esa es la parte como que hay veces nos parece un poquito más difícil porque es muy fácil hay veces leer, las que de pronto ya tenemos el hábito de leer la Biblia, pero el poner en práctica la palabra es esa parte, es como la que más tenemos que ser intencionales, porque muchas veces si leemos la palabra, sí, meditamos en ella, pero no la ponemos en práctica. Y recuerden lo que siempre hemos dicho, y es que la mujer sabia es la que escucha la palabra y la pone en práctica, porque la necia también escucha la palabra, puede que lea la Biblia, pero no la pone en práctica. Y nuestras vidas realmente van a ser transformadas cuando pongamos en práctica la palabra de Dios. No es que no van a haber tormentas, no es que no va a pasar nada difícil, no. Recuerden que creo que era, sí, el, el capítulo anterior en Lucas 6, lo voy a volver a leer porque es muy importante, que nos hablaba precisamente de eso, que Jesús les dijo, a partir del versículo 47 del capítulo 6, Jesús les dijo, les mostraré cómo es una persona cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y la sigue. Ese la sigue es que la pone en práctica. Dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta. O sea, si somos mujeres sabias que escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, sí van a venir tormentas, van a venir inundaciones, van a venir cosas que van a querer
golpear y destruir nuestra casa, pero esa casa va a quedar intacta. O sea, sí van a haber situaciones difíciles, pero si ponemos en práctica la palabra de Dios y cimentamos nuestra casa sobre esa roca firme que es Jesús, acá dice, esa casa va a quedar intacta. Mientras que el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Entonces, si ven la diferencia, o sea, tanto a la persona sabia como a la necia, las dos, mire, tienen cosas en común, las dos escucharon la palabra. A las dos le vinieron las dificultades, pero solo la que lo puso en práctica, su casa quedó intacta, mientras que la que no lo puso en práctica, solo quedaron escombros. Listo, entonces esos eran los versículos con los que terminamos el capítulo pasado y ya hoy vamos a empezar a estudiar Lucas 7. Yo lo voy a leer en nueva traducción viviente. Dice, la fe de un oficial romano. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo será sano. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Me voy a detener un momentico acá. Yo sé que muchas han escuchado este pasaje cuando el centurión o el oficial romano le dijo a Jesús, o sea, le mandó a decir a Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará. Sí, yo sé que muchas hemos escuchado esa frase, pero hoy yo les quiero compartir algo que el Señor me enseñó en este pasaje o sea, ya hace mucho tiempo, bueno, no mucho, como un año. Y es porque miren acá, o sea, después de que el centurión romano hizo eso, dijo eso, voy a volver a leer, incluso esto lo resalté con naranja, que es con lo que yo resalto, hay algún mandato que obedecer, esto que dice, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y vienen, y ellos van o vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. O sea, y después de eso, miren lo que Jesús dijo. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Entonces, ¿qué asombró a Jesús? ¿Qué asombró a Jesús? Claro, Jesús acá dice, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y entonces uno cree que es la fe, sí, pero lo que asombró a Jesús de ese centurión romano, empezando que ni siquiera era judío, empezando porque, digamos, los romanos eran como el régimen pues opresor de los judíos y él estando en ese bando, miren el corazón de ese romano. ¿Qué sorprendió a Jesús?
que el centurión entendía la autoridad. Él decía, sí, yo tengo autoridad por encima de mí, tengo mis superiores, que si ellos me dicen algo, yo sé que lo tengo que hacer. Y yo tengo soldados a cargo que si yo les digo, yo recibo autoridad de mis superiores, pero también ejerzo autoridad con mis soldados. Y si yo les digo algo, ellos lo hacen. Entonces, eso sorprende a Jesús cuando nosotras entendemos la autoridad. O sea, nos podemos quedar acá hablando de la autoridad porque es que es un tema que si nosotros, o sea, si recibimos esa revelación, mejor dicho, entendemos tantas cosas. Este libro se llama Autoridad Espiritual. Si algún día lo quieres leer, pues es pequeño, es cortico. Y explica más todo este tema de la autoridad. Y cuando entendemos la autoridad, es que mira, o sea, él entendía la autoridad y Jesús quedó asombrado. Nosotras queremos que Dios se asombre, entendamos la autoridad, sujetémonos a la autoridad de nuestros superiores o las autoridades delegadas que Dios puso para nosotras y ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado. Y eso asombra a Dios. O sea, cuando entendemos la autoridad, eso asombra a Dios. Y mire que Dios, o sea, Jesús dijo, o sea, quedó asombrado. Yo digo, ay no, o sea, uno para asombrar a Dios tiene que ser algo, mejor dicho, pero Él es tan hermoso que, o sea, solamente con ver que esta persona entendía la autoridad, se sujetaba a la autoridad y ejercía la autoridad, eso asombró a Jesús. Porque nosotras como mujeres, bueno, pongamos el caso como si todas estuviéramos, tuviéramos esposos, estuviéramos casadas. La palabra de Dios dice que, no, o sea, que nuestro esposo es como esa autoridad delegada por Dios. Y muchas mujeres caemos en ese engaño de querer como usurpar o como ejercer autoridad sobre nuestros esposos y no sujetarnos a la autoridad de ellos. ¿Y por qué el enemigo sabe por qué? Y eso es lo que más pasa. Eso es lo que más pasa en los matrimonios, o bueno, cuando queremos como competir entre nosotros y como competir por esa autoridad, sabiendo que Dios ya, o sea, Dios dejó autoridades delegadas en todos los sentidos. O sea, yo estoy hablando acá del matrimonio, pero en todo. O sea, en todo, en la iglesia, en las empresas, en el gobierno, o sea, en todo hay autoridades. Pero en nuestras casas, muchos problemas en nuestras casas es cuando no hemos entendido la autoridad, cuando no nos sujetamos a la autoridad ni ejercemos la autoridad, porque también Dios nos dio autoridad a nosotras para ejercer autoridad. Pero, ¿qué es lo que hace el enemigo hoy en día? Le dice a las mujeres como que no, es que ustedes son iguales, sí, delante de Dios, tanto hombres como mujeres, o sea, valemos la sangre de Cristo, valemos lo mismo, pero Dios dejó roles diferentes y instituyó esas autoridades. Entonces, cuando nosotras nos rebelamos contra la autoridad de nuestros esposos, no nos estamos rebelando contra la autoridad de ellos, nos estamos rebelando contra Dios. Y volvemos al capítulo pasado. No es dejarnos pues maltratar y golpear y, mejor dicho, porque Dios dijo que nos tenemos que sujetar a la autoridad. O sea, hay cosas, hay casos de casos y hay cosas diferentes. No quiere decir eso, o sea, no quiere decir que, ay, somos como burritos cocheros y no podemos opinar ni decir nada, no, porque entonces también, o sea, no estamos cumpliendo como con esa misión que Dios nos creó, porque cuando Dios creó a la mujer, en el idioma original dice eser, y eser es como esa ayuda, eser kenegdo. Bueno, los que sepan como de ese idioma, y de pronto lo estoy pronunciando mal, me corrigen. Significa ayuda idónea, pero entonces no hay o sea, como que no hay como una palabra para traducirlo literal como Dios lo quiso decir en ese momento, entonces le pusieron ayuda idónea, entonces muchas veces pensaron, o las mujeres o los hombres que de pronto se ha malinterpretado, creen que ayuda es como un rol secundario, menos importante, no. O sea, el mensaje que Dios quería dar en ese momento era como que es ser, incluso en la Biblia, hay pasajes donde Dios lo usa para describirse el mismo. Es ser, es como ese socorro,
como ese que, o sea, como ese que está a frente contra frente. Entonces, claro, no quiere decir que yo no quiere decir que si yo me sujeto a la autoridad de mi esposo, nunca voy a opinar, nunca voy a decir nada, porque entonces no estoy ejerciendo también la misión con la que Dios nos creó, que es ser esas ayudas también para él, para ellos. Acá la autoridad se entiende, es por ejemplo cuando, no sé, nuestros esposos toman una decisión, oraron y Dios los guió a una decisión y nosotras no nos rebelamos contra eso y no aceptamos autoridad y yo soy la que toma aquí las decisiones solamente. Eso ya es, o sea, eso ya es una rebelión contra la autoridad. Entonces, muchas veces, muchos problemas que tenemos en nuestros hogares es porque no entendemos esas autoridades delegadas de Dios, de nosotras como esposas con nuestros esposos, de los hijos con los padres, porque no, obviamente los hijos están en un proceso de maduración de sus cerebros y todo, pero nosotros les tenemos que enseñar a ellos la autoridad, porque si algo sorprende a Dios es cuando nosotras entendemos la autoridad, nos sujetamos a nuestras autoridades y ejercemos la autoridad. ¿Por qué me quise detener acá? Porque a mí esto, o sea, a mí esto me parece que es clave para todo. Porque ¿cuál es la naturaleza de Satanás? Que se rebeló contra la autoridad. Entonces, cuando nosotras nos estamos rebelando contra la autoridad, es cuando más nos parecemos a Satanás, porque esa es la naturaleza de él, la rebelión. La rebelión. Por eso a Dios, cuando alguien entiende, acepta la autoridad, ejerce la autoridad, es cuando Dios más se sorprende. O sea, de verdad que cuando recibimos esa revelación de la autoridad, vamos a ver que todo, o sea, cómo todo puede hasta fluir mejor, porque vuelvo y digo, muchos problemas que tenemos en nuestras familias es porque no hay un entendimiento de la autoridad, no hay una revelación de la autoridad. Vuelvo y digo, no quiere decir pues una subyugación, una cosa que es que no puedo opinar nada, decir nada, no, con el debido, o sea, con el debido respeto, entendiendo esa autoridad. Hay una historia en la Biblia que es la de David y Saúl, y es cómo David, siendo tan perseguido por Saúl, en ese momento pues Saúl era como el rey ungido, David ya digamos Dios lo había ungido como rey, pero todavía no había tomado ese lugar de autoridad, ¿sí? Entonces, como Saúl en ese momento era el rey oficialmente, y él estaba persiguiendo a David y David se escondía y un día David tuvo la oportunidad de matar a Saúl porque estaba solo, estaba en una cueva haciendo sus necesidades y tuvo la oportunidad de matarlo. ¿Y saben qué dijo David? No, o sea, ¿cómo le voy a hacer esto al ungido del Señor? Imagínense, David entendía la autoridad, David entendía la autoridad. Él podía haberlo matado, pero él entendía que en ese momento Saúl era la autoridad, que si le hacía algo a Saúl no estaba atentando contra Saúl, estaba atentando contra la autoridad que Dios había delegado en él, contra la unción que Dios había puesto en él como rey y como autoridad. Y David dejó que fuera Dios el que hiciera justicia. Entonces, hoy, o sea, yo quiero que quede muy claro esto de la autoridad y si quieren profundizar más, pero este libro, Autoridad Espiritual, es muy práctico, o sea, es muy fácil de leer, no es tan largo y nos enseña tanto sobre la autoridad. Y miren que hoy empezamos leyendo esta historia del centurión romano y a mí me impactó cuando dijo, o sea, Jesús quedó asombrado. Eso, cuando entendemos la autoridad, cuando nos sujetamos a la autoridad, cuando ejercemos la autoridad, Dios se asombra. Bueno, sigo leyendo. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda
y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Esto yo lo resalté con azul, que es con lo que yo resalto que me está enseñando de Dios. Vuelvo a leer ese versículo, dice, cuando el Señor la vio, ¿a quién? A la viuda. Imagínense en una viuda, y se le murió el único hijo que tenía, y en esa época, por eso en la primera parte cuando estudiamos la Biblia hay que mirar todo ese contexto histórico. En esa época, el primer siglo, en el Medio Oriente, primero pues las mujeres no tenían como ni voz ni voto, el testimonio, lo que ellas dijeran no tenía validez. Aparte, las viudas eran una población súper vulnerable porque sus esposos se morían y ellas quedaban prácticamente sin nada porque ellas mismas muchas veces no podían como redimir esa herencia, sino que tenía que ser, bueno, otros procesos. Entonces era una mujer súper desprotegida. Y entonces imagínate una viuda, que en esa época las viudas eran, mejor dicho, era una vida súper difícil, y aparte se le murió el único hijo que tenía. Pero miren, vuelvo a leer ese versículo que fue el que resalté con azul, de qué me está enseñando de Dios. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. ¿Y qué me está enseñando de Dios? Que Dios nos ve y que Él tiene compasión de nosotros. Y él le dijo, no llores. Niñas, si hoy estamos atravesando una situación difícil, no sé, con un hijo, con un esposo, con un trabajo, con un hermano, con lo que sea, el Señor nos ve y Él siente compasión de nosotras. Y Él nos dice, no llores. Claro, o sea, no está diciendo, ay, no, nunca llores, no, sí, hay que llorar, pero no nos podemos quedar ahí porque Él nos ve y Él siente compasión de nosotras. Miren lo que dice acá, yo no me lo estoy inventando, dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Dios tiene el poder de resucitar eso que nosotros creemos que ya está muerto, eso que nosotros creemos que ya no hay esperanza. Dios tiene el poder de traer vida donde hay muerte. Dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? O sea, a mí esto me llamó mucho la atención, porque Juan, ¿se acuerdan cuando leíamos al principio de, del Evangelio, según Lucas, y leíamos la historia de Juan el Bautista, que él vino a preparar el camino y que él le decía a las personas, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca? Él siendo, o sea, Juan el Bautista, incluso así tuvo dudas, y le mandó ya él estaba en la cárcel, ¿cierto? Y le mandó a preguntar con dos de sus discípulos a Jesús, o sea, ¿eres tú el Mesías o tenemos que seguir buscando a otro? Pero mire, Dios tan lindo que aún en nuestras dudas, él no coja, ay, pero mire, pero cómo no va a creer, no sé. Mire, él es tan hermoso que aún en nuestras dudas él nos responde y dice, en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien,
los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Esto que dice acá, o sea, los ojos ven, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Ahí Jesús citó un texto del Antiguo Testamento que está en Isaías. Yo espera, si acá me aparece la referencia. No me aparece la referencia, pero están en Isaías. Entonces, sí, Isaías 29. Dice Isaías 29, 18 al 19, Isaías 35, 5. O sea, Jesús le citó esa profecía que hablaba acerca del Mesías y les mostró a sus discípulos que se estaba cumpliendo esa profecía. Entonces, Juan, siendo Juan, igual estaba sintiendo esas dudas, y Dios, ¿qué hizo? Le respondió con hechos y con su misma palabra, o sea, lo que ya estaba profetizado muchísimos años antes acerca del Mesías se estaba cumpliendo. Dice, y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en los palacios. ¿Buscaban un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el nombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan, pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. También acá en esta parte, recuerden que yo con verde resalto, ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Acá dice, se quejan, hablan de la queja y de la falta de contentamiento. Entonces yo lo resalté con verde, y sí, bueno, para la que aplique, nos preguntamos, o sea, tengo que evitar la queja, o me tengo que arrepentir de la queja porque me he estado quejando demasiado y no he tenido contentamiento. O sea, si tal cosa, mal, y si no, también mal. O sea, con nada estamos contentas. Eso es falta de contentamiento. Yo lo resalté ahí porque mire lo que decía. ¿Con quién puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. O sea, ni una cosa ni la otra. De Juan lo criticaban que porque no comía, ni dice, pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan, bebiendo vino, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. O sea, criticaban a Juan el Bautista que porque no comía, ni bebía, ni nada de eso, no comía pues de todo. Y criticaban a Jesús que porque sí comía, sí bebía. O sea, eso es como una falta, o sea, obviamente pues acá en el texto original habla de los judíos y los que rechazaron a Juan y a Jesús, pero nuestra vida
¿Cuántas veces? Si Dios nos da una cosa, nos quejamos, y si no nos la da, también nos quejamos. O sea, y tenemos como ese descontento a toda hora. Entonces hoy meditemos, sí, tenemos que arrepentirnos de eso o evitar eso y pedirle a Dios que nos dé un corazón contento y agradecido. Claro, no es uno ser conformista ni mediocre, ni pensar que Dios no nos va a dar cosas mejores. Claro, Él siempre tiene cosas mejores, pero mientras llega eso, tenemos que pedirle a Dios que estemos contentas con lo que tenemos en este momento. Sigo. Una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Jesús, a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. Esta historia es tan hermosa y volvemos a lo mismo, o sea, cuando entendemos ese contexto cultural, histórico de lo que estamos leyendo, uno, o sea, se le explota la cabeza porque muchas veces decimos, sí, derramó un perfume súper costoso, se lo secó con el cabello, sí, pero en esa época ustedes saben qué significaba que una mujer se soltara el cabello y que con su cabello tocara a otro hombre, o sea, eso era, mejor dicho, como si hoy en día, no, mejor no lo digo. O sea, en esa época el único que podía ver el cabello suelto de una mujer era el esposo y lo podía tocar. Incluso había, o sea, como habían creado tantas leyes y cosas para cohibir a la mujer, las mujeres tenían que andar con el cabello recogido o con un velo. Entonces, que una mujer se soltara el cabello, eso era ya un escándalo, o sea, se soltara el cabello delante de otro hombre que no fuera su esposo, eso era un escándalo. Y a ella no le, o sea, a ella no le importó eso, a ella no le importó. Pero otra cosa que nos deja ver el contexto cultural de esa época es que, o sea, en el primer siglo, en el Medio Oriente, había como una cultura de honor y vergüenza. Y cuando las personas hacían como un banquete en sus casas, eso era
mejor dicho, o sea, algo súper honorable. Y habían como ciertos protocolos como para atender a esos invitados especiales. Y uno de esos protocolos era que la persona o el anfitrión de la fiesta, si tenía un esclavo, pues ponía al esclavo para que le lavara los pies a las personas, porque acordémonos que antes no, allá en esa época no había pues transporte como hoy en día y todo el transporte pues era la mayoría caminando, aparte eran las sandalias, entonces los pies mantenían súper sucios. Entonces, como de los protocolos que se usaban cuando habían ese tipo de banquetes era que el anfitrión, digamos que le brindara a esos invitados como el que se pudieran lavar sus pies, ya fuera el esclavo o bueno, o el mismo, pero sí era como un protocolo en esa época que se pudieran lavar los pies antes. Que cuando lo recibiera con un beso y si era un invitado de honor, lo ungiera con aceite, o sea, ungiera con aceite la cabeza. Y en esa época, o sea, las personas eran súper hospitalarias y atentas y el que no cumpliera con eso, o sea, quedaba como en vergüenza, como decir que yo las invite acá a mi casa y no, sí, entren, pero sírvanse ustedes mismos, o sea, era como eso, o sea, si no se cumplía como ese protocolo, era como que no estaba cumpliendo con ese código de honor y de hospitalidad. Entonces el fariseo quería hacer quedar en vergüenza a la mujer. O sea, para él, a los ojos de él, ella era la vergüenza en esa reunión. Sí, pero Jesús, miren Jesús cómo le respondió. Bueno, aparte de que primero le contó, o sea, le contó la historia de que si alguien le presta un dinero a uno y al otro, y al que le prestó más, quién va a amar más a esa persona que le perdonó la deuda. Entonces, él lo que trataba de decir ahí es que ella tenía tantos pecados y que al ver que Jesús la salvó, la perdonó, obviamente le quería demostrar más ese amor. Pero aparte de eso, miren lo que le contestó Jesús. Dice, entonces él quería hacer quedar en vergüenza a la mujer, pero miren lo que le respondió Jesús. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme los pies, para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. O sea, según el código de honor y vergüenza que hay en esa época, ¿quién quedó en vergüenza ahí? Él quería hacer quedar en vergüenza a la mujer, pero el que quedó en vergüenza fue él porque no había sido, o sea, no había, como anfitrión de esa reunión, de ese banquete en esa época, él no cumplió con eso que debía hacer. Entonces, miren tan bonito cuando uno conoce como todo ese contexto histórico, uno como que le da más riqueza a lo que uno lee y no es como leer por leer, sino que entendemos, o sea, entendemos mucho más como ese mensaje que Dios, que Dios nos quiere, que Dios nos quiere decir. Entonces, vamos a terminar orando y quiero invitarlas a que, o sea, es muy chévere cuando uno se reúne, claro, o sea, para eso Dios creó la iglesia, porque Él no creó como una fe solitaria. Pero niñas, pidámosle a Dios que nos ayude a ser muy intencionales en cultivar una relación íntima con Él, en tener una cita a solas con Él, si podemos diario, porque Él nos quiere hablar a cada una directamente. Es muy bueno, claro, cuando uno escucha una prédica, cuando uno escucha a alguien que le explica la palabra, claro, pero Dios nos quiere hablar a cada una de manera personal y nuestra vida, una de las formas también que nuestra vida va a empezar a ser transformada es cuando tenemos como ese tiempo a solas con Dios, cuando vamos directamente a la fuente. Entonces este postre bíblico no es como que ya quedarnos con esto ya, sino que antes nos dé más ganas de pasar tiempo a solas con Dios y saborear su palabra como un postre delicioso.
Padre, gracias, gracias, mi Rey. Gracias, papá, por todo lo que nos enseñas el día de hoy. Gracias, Padre amado, por enseñarnos sobre la autoridad, Dios. Danos convicción de pecado, Señor, si nos hemos rebelado contra la autoridad, las autoridades que tú has dispuesto, Señor, para nosotros, Señor. También te pedimos perdón si no hemos ejercido la autoridad que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una revelación clara de tu autoridad, Señor. A tener un entendimiento claro de la autoridad en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el gobierno, en todo, Señor. Que podamos tener una revelación clara de la autoridad, Señor. Padre, ayúdanos a cada una de nosotras, papá, a que podamos tener una vida, Señor, en la que tú te deleites, en que nuestros corazones siempre estén inclinados a ti, Señor, en que no nos dejemos distraer, Señor, por las preocupaciones de este mundo, Dios. Y hoy te damos gracias, papá, porque tú nos ves, porque tú sientes compasión de nosotras. Así como leíamos hoy acá con la viuda de Naín, una viuda, Señor, que se acaba de morir su único hijo, Señor, donde ya yo creo que estaba perdiendo toda su esperanza, Señor, pero llegaste tú y la viste. Y dice que tu corazón, Señor, se llenó de compasión y le dijiste, no llores. Y hoy tú nos dices, Señor, que tú nos ves, hoy tú nos dices, Señor, que tú sientes compasión, Señor, por nosotras, y tú nos dices, no llores. Padre, gracias, Señor, gracias por vernos. Gracias porque no somos invisibles para ti. Gracias, Padre amado, porque aunque mucha gente no vea, Señor, lo que hacemos, Señor, tú nos ves, Señor, tú nos ves. Aunque muchas veces, Señor, no nos hemos sentido valoradas, Señor, por otras personas, Señor, hoy tú nos dices que tú nos ves. Y eso es lo más importante, Señor, tener esa convicción, esa confianza en que tú nos ves, Señor. Padre, consuela los corazones afligidos en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a creer que tú puedes resucitar lo que nosotras creemos que está muerto. Hoy tú nos mostraste aquí, Señor, cómo tú das vida a lo que está seco, a lo que está muerto, a lo que ya creemos, Señor, que ya no hay más solución, Señor. Gracias, papá, gracias por tu infinito amor, gracias por respondernos, Señor, incluso en nuestras dudas, así como le respondiste a Juan el Bautista cuando él se preguntaba, ¿será que si tú sí eres el Mesías o tenemos que buscar a otro? Y hoy tú nos dices, Señor, hoy tú nos dices, Señor, a cada una de nosotras, papá, todas esas preguntas que nos hacemos, todas esas dudas que muchas veces, Señor, llegan, Señor. Hoy tú traes respuesta, papá, a nuestras vidas. Hoy tú traes respuestas a nuestras preguntas. Hoy tú nos ayudas a confiar en ti, a creerte a ti, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Porque tú, Dios mío, bendito, así como tomaste, Señor, a esta mujer, la levantaste de ese lugar de vergüenza porque era una pecadora, Señor, y tenía una mala reputación y todo el mundo sabía qué clase de mujer era, pero a ti no te importó, Señor, tú la perdonaste, Señor. Tú la levantaste de su vergüenza, Señor, y la levantaste y la llevaste a un lugar de honor. Porque aunque personas, Señor, la veían con desprecio, Señor, tú no la despreciaste, Dios. Gracias, papá, porque tú no nos desprecias. Gracias, papá, porque tú nos levantas. Gracias, Señor, porque tú quitas la vergüenza, la culpa en nosotras, Dios. Gracias, 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 papá. Ayúdanos, papá, ayúdanos a que no nos importe, Señor, el qué dirán. A ella no le importó soltarse el cabello, Señor, que en esa época eso era, mejor dicho, inadmisible. No le importó soltarse el cabello y secarte los pies, lavártelos, porque tú eras digno de honor en esa reunión.
A ella no le importó lo que dijera la gente, Señor, solo le importó lo que tú pensaras, lo que tú dijeras, Señor. Quita el temor en nosotras, el temor al que dirán, el temor a los hombres, y que nos importe, Señor, lo que tú digas, lo que tú pienses, Señor. Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu verdad, llénanos, llénanos, Señor. Que crezca en nosotras el temor a ti y que disminuya y se quite el temor a los hombres. Papá, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ay, esperen, yo no sé si yo sí puse a grabar. Bueno, así.